Hola Cheeseheads, bienvenidos a un nuevo episodio de Go Pack Go MX, el podcast de los Packers en español y la voz oficial de Packers México. Estamos de vuelta después de una ausencia algo larga de un poco más de un mes, porque en este podcast también nos contagiamos un poco de la fiebre mundialista local. Y pues bueno, la verdad es que preferimos dejar acumular las escasas noticias y novedades del equipo para hacer este episodio donde condensamos todo lo relevante que ocurrió durante junio antes de entrar de lleno al periodo muerto de la off-season previo al inicio del training camp, donde por fin las cosas se van a poner buenas. Y por eso en este episodio vamos a platicar sobre las últimas noticias del equipo, los movimientos del roster, el resumen de lo que ocurrió en los OTAs y el minicamp de las semanas anteriores y un análisis de las batallas posicionales más interesantes a seguir en este training camp y pretemporada. Bastante información que tenemos que platicar, así que sin más que añadir, comencemos. Y bueno, vamos a empezar con un resumen de las noticias más relevantes sobre los Packers en estos últimos meses. Vamos a empezar hablando de la extensión de Christian Watson, quizá la mejor noticia que recibimos durante las últimas semanas. Es una de las noticias más positivas, como les digo. Fue una extensión de contrato por 4 años y $110 millones, a 110.5 millones. Aunque el acuerdo pues es considerado amigable para el equipo por su estructura de garantías, pues eso nos asegura la permanencia de Christian Watson, nuestro mejor receptor, por 4 años más en Green Bay, ¿no? Yo creo que lo importante también es que de los 110.5 millones, solo los 31 millones del signing bonus son 100% garantizados. Esto quiere decir que de los 110.5 millones totales del contrato, los Packers solo están obligados a pagarle 31 millones de dólares, los cuales pues ya se habrán pagado en el signing bonus, y por la estructura del contrato, pues hay una potencial salida con bajo riesgo en el año 2028, ya con poco dinero muerto en el contrato, porque, bueno, ya sabemos que Christian Watson es un jugador que tiene tendencias a lesionarse y ha lidiado con muchas lesiones en su permanencia en los Packers, así que, bueno, ese es pues un contrato que me parece justo para el jugador, muy inteligente de parte de los Packers como lo armaron, porque además le paga conforme al mercado. Y bueno, pues Christian Watson está blindado por 4 años máximo, ¿no? Que también, como les digo, puede haber una salida temprana del contrato a 2 años. Para quienes puedan pensar que el contrato quizá debía incluir algunas cláusulas sobre cantidad de juegos jugados o que deje de ganar dinero por lesiones, pues bueno, hay que recordar que este es el trabajo de alguien y como en cualquier trabajo de riesgo, como es este deporte, pues hay protección a los trabajadores, ¿no? Y si tú tienes un trabajo de riesgo y te lastimas haciendo ese trabajo, de todos modos te van a tener que pagar, aunque estés lastimado, ¿no? Y no lo puedas hacer. Entonces, lo mismo aplica aquí con jugadores de fútbol americano, con la NFL, y así es como se dio el contrato de Christian Watson. En general, me parece un muy buen contrato, unas buenas condiciones, buenos números, Ross Ball haciendo magia. Así que bueno, esa es tal vez la noticia más interesante, que para este punto seguramente muchos de ustedes ya saben, solamente quería ahondar en el tema de la estructura del contrato. Ahora, pasando a noticias no tan alentadoras como las de Christian Watson, vamos a hablar levemente sobre la situación de Josh Jacobs. Josh Jacobs, como tal vez ustedes saben, o si no saben, aquí les cuento, pues se entregó a la policía de Wisconsin porque hubo una denuncia de, pues, como violencia doméstica o una situación así de violencia donde se le denunció y él fue y se entregó. Pasó un día o dos, no recuerdo, en la cárcel y un juzgado ya tiene los cargos por los que se le acusan, que básicamente son violencia, intento de estrangulación, que ese es un cargo bastante, bastante duro. Y bueno, en fin, es una situación, digamos, de violencia doméstica que tuvo con su novia, ahora exnovia, supongo,
Y bueno, ahora el corredor ha estado bajo una nube de incertidumbre debido a su situación legal, ¿no? Aunque el equipo ha mantenido una postura de esperar a que se aclaren los hechos, tanto los Packers como la liga, como el mismo abogado de Josh Jacobs, pues ha mantenido como esta situación de esperen a que se resuelvan las cosas. Pues esto deja una gran nube de incertidumbre de qué es lo que va a pasar con Josh Jacobs. No es un hecho de lo que pueda suceder. Aquí mi rol no es de juzgarlo porque no tengo idea de cuáles sean las circunstancias que vivió. Sin embargo, creo que si es encontrado culpable en la resolución de su caso, yo pienso que el equipo debería cortarlo y que en el equipo no debería haber cabida para un violentador doméstico. Sin embargo, pues aún es muy prematuro para saberlo, ¿no? Para saber cuál es la situación del corredor. Su abogado dice que tiene evidencia a su favor. Veremos qué sucede, ¿no? Ahí ya es trabajo de los juzgados de ese país, pues determinar qué es la justicia. Independientemente de eso, yo creo, siendo honestos, en mi opinión personal, que este es uno de esos casos que, como muchos de ese país, se van a resolver fuera de la corte y con algún arreglo, pues, pues fuera del litigio, ¿no? Entonces, de esa manera van a intentar hacer que no pase a mayores y vamos a ver si la NFL o el comisionado decide castigar o sancionar a Josh Jacobs con partidos de castigo. No lo sé. De nuevo, creo que depende mucho de cómo se resuelva la situación legal. Así que seguiremos, pues, pendientes y dándole mucho seguimiento cercano a la situación, porque definitivamente Josh Jacobs es uno de los jugadores claves de la ofensiva y su ausencia pues podría pesar para las aspiraciones del equipo en la temporada que viene, ¿no? Por último, pues mencionar un movimiento de roster. El equipo decidió liberar al pateador veterano Brandon McManus. Esta también es noticia algo vieja, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué significa? McManus se va del equipo y los Packers deciden darle todo el volumen de trabajo al novato Trace Mack. Asimismo, también cortaron al receptor Jacoby King James, a pesar de que se había reportado que había mostrado destellos de confianza en las prácticas, pues decidieron cortarlo para abrir espacio en el roster para el ala cerrada Luke Lashy, que viene de los Texans de Houston y quien previamente los Packers habían reclamado en waivers, pero había fallado su examen físico y por ello los Packers no lo firmaron en ese momento. Sin embargo, se ve que, bueno, le dijeron ponte saludable, aclara tu situación, porque esto del examen físico, pues no tiene tanto que ver quizá con condición o acondicionamiento físico, sino la salud de la persona para, pues, de ser parte de un roster de NFL. Entonces, creo que eso fue lo que terminó sucediendo. Lashy ya se recuperó su salud y terminó firmando con los Packers para este offseason, ¿no? Ahora vamos a pasar a el reporte de lo ocurrido en los OTAs y minicamp. Aquí voy a ser muy breve y conciso. Los OTAs son lo que se conoce como Organized Team Activities o actividades de equipo, o actividades organizadas del equipo donde son entrenamientos voluntarios, sin embargo, contribuyen en muchos casos para que a los jugadores se les pague su bono de ejercicio, ¿no? Su training bonus o bono de entrenamiento. Entonces, eso incentiva a muchos a participar en estos entrenamientos voluntarios, así como también se tuvo el Rookie Minicamp. Al menos una de las sesiones por semana de estos OTAs y Minicamp que duraron 3 semanas entre los tres fue abierto a los medios y muchos de los reporteros que cubren al equipo pues estuvieron ahí atendiendo las prácticas y reportaron varias cosas destacadas que sucedieron y de ahí es donde viene esta información que voy a estarles resumiendo. Básicamente voy a comentarles quiénes fueron algunos de los jugadores destacados o digamos ganadores de esta semana y algunos que se vieron o que se reportó que tuvieron un bajo desempeño o fueron perdedores de estas semanas. Quiero aclarar también algo muy importante, estos entrenamientos son
sin equiparse. Son solamente con casco en muchos de los casos y en shorts. Entonces, pues hay que decirlo, no se ve fútbol americano real en estos entrenamientos. Es un entrenamiento más donde los skills position destacan más porque no hay golpeo y menos hay golpeo a full speed. Y también los jugadores de la línea, pues se la ven difícil, ¿no? O sea, tanto línea ofensiva como línea defensiva. Los linieros ofensivos, pues tienden a ejercitar en estos momentos su juego de pies, su técnica con los pies, su técnica con las manos, y lo mismo los linieros defensivos. Entonces, bueno, sin más, vamos a ir con los ganadores y perdedores, entre comillas, ¿no? Como jugadores destacados se reportó a Javon Bullard, quien ha sido como el estandarte defensivo, mostrando una intensidad agresiva y logrando intercepciones clave, incluso en algunas prácticas una en particular eh, cubriendo a Christian Watson a pase de Jordan Love y se ve muy cómodo alternando estas posiciones entre safety y slot. También se reportó que están entrenando más a tiempo completo con el grupo de corners, porque como sabemos, Javon Bullard es nuestro slot corner titular, ¿no? Entonces, Bullard se ha reportado como uno de los jugadores destacados. Luego, Lucas Van Ness también. Parece ser que mientras Micah Parsons esté ausente al inicio de la temporada, pues Van Ness va a ser el edge rusher principal, ya sin Gary en el equipo. Y seguimos esperando a que Van Ness tenga esta temporada breakout, ¿no? Sin embargo, bueno, pues todo parece indicar que las cosas van en buen rumbo. Van Ness tuvo un gran día en el minicamp donde registró entre 3 y 4 sacks y múltiples presiones, dominando tanto a titulares como suplentes. Así que Van Ness es uno de los que también destacó. Por otro lado, vamos a mencionar al primer novato de esta camada de novatos de los Packers, Jaeger Burton, quien fue un novato de quinta ronda, liniero ofensivo. Ha sorprendido, no solamente en ocasiones previas, el coordinador ofensivo elogió a Burton, sino que ahora en el entrenamiento se ha visto bien, eh, recibió repeticiones con los titulares, ha estado alternando ahí con titulares y el coach Matt LaFleur confirmó que Burton es una competencia legítima por tiempo de juego, ya sea como guardia o como centro. Me parece a mí que Burton, y ya lo hablaré un poco más a detalle, pero Burton está en la pelea por ser ese centro suplente o o en alguna de las posiciones de guardia suplente en caso de que hayan ausencias por lesión. Por último, otro jugador destacado fue Josh Wiley, que es un ala cerrada que ya lo vimos, estuvo con los Packers la temporada pasada. Josh Wiley aprovechó las ausencias de tanto de Kraft, como ya sabemos, como de Luke Musgrave para brillar como ala cerrada número uno. Destacó por sus por sus recepciones en rutas, digamos, complicadas y su versatilidad como fullback también. Como un comentario también vi que se reportó no solo a Wiley siendo usado como fullback en formaciones I, sino también a Chris Brooks, el corredor que ya está en su tercer año con los Packers. Entonces es posible que la ofensiva pues esté usando o esté pensando en usar más formaciones con fullback tradicional. Veremos si eso ocurre en la temporada, ¿no? Y por el otro lado, los jugadores que se reportó mostraron un bajo desempeño serían quizás el más preocupante, el pateador novato Trace Mack, quien ha tenido un inicio errático con un porcentaje de efectividad del 74%, 20 goles de campo de 27 intentos, incluyendo un fallo de un gol de campo de 35 yardas en el drill de 2 minutos, sí, en el 2-minute drill, en el drill de los 2 minutos finales, donde la ofensiva tuvo oportunidad de ganar en los 2 minutos finales con ese gol de campo bueno, no ganar, empatar en esos minutos finales con gol de campo de Trace Mack. Sin embargo, falló un gol de campo de 35 yardas. Esto pues supone
Yo creo que es temprano para decir que hay una preocupación al respecto, pero sí no supone buenas sensaciones, puesto que, como ya decía, los Packers cortaron a Brandon McManus porque esperan que Trace Mack responda, y los Packers definitivamente no son un equipo que tenga tiempo y espacio para que el novato pateador pues se aclimate y empiece a encontrar su ritmo y tal. Trace Mack tiene que funcionar desde el día uno porque puede empezar a costarle partidos a un equipo que está aspirando a ser campeón del Super Bowl. Así que, bueno, Trace Mack tiene que mejorar sustancialmente su porcentaje de efectividad. El otro jugador que también se reportó pues con unas malas semanas fue Luke Musgrave, ¿no? Luke Musgrave principalmente por una lesión, donde esta lesión lo dejó sin la oportunidad de consolidarse como el titular indiscutible ante la ausencia de Tucker Kraft, permitiendo que Josh Wiley ganara terreno, y se suma esta situación a pues la lista de decepciones que ha acarreado un poco Luke Musgrave, porque pues como sabemos Luke Musgrave fue una selección de segunda ronda que tenía una expectativa muy alta. Sin embargo, entre lesiones y falta de consolidación y de ser consistente, pues no se ha logrado establecer como un ala cerrada confiable en el equipo, ¿no? No solamente es un jugador que no es muy bueno bloqueando como ala cerrada, sino que también le falla el balance, no creo que le fallen las manos, pero a veces la ruta, el cómo corre sus rutas y el balance con el que corre sus rutas, bueno, pues es algo de lo que ha adolecido. Esos dos factores pues me parece que contribuyen al hecho de que él sea un jugador que no te genera muchas yardas después de la recepción, ¿no? Entonces, Luke Musgrave es otro jugador que tiene que primero, pues regresar sano al equipo, volver a entrenar y consolidarse como ala cerrada número uno o tal vez número dos mientras, bueno, número uno mientras Tucker Kraft no está, ¿no? Y número dos cuando Tucker Kraft regrese. Por último, otro jugador que perdió terreno o se considera como un perdedor en estas semanas fue el liniero ofensivo suplente Jacob Monk, quien se vio superado por el novato Jager Burton en la rotación interior de la línea ofensiva mientras lidiaba con molestias físicas y pues perdiendo el rol de suplente principal de centro que se esperaba que tuviera. Honestamente, creo que Jacob Monk es un jugador talentoso que te puede aportar si tuviera que él ser el centro titular, o al menos se ha visto que puede tener que puede hacerse cargo de la posición. Sin embargo, entre lesiones y baja de juego, no termina de consolidarse, no termina de convencer. Y bueno, ya hablaremos de él un poco más adelante cuando toquemos el tema de las batallas posicionales. Sin embargo, Jacob Monk perdió terreno estas semanas con respecto a Jaeger Burton. Otro punto muy importante a mencionar en estas semanas de OTAs es el hecho de que los Packers llegaron a estar en un día hasta con 17 jugadores ausentes del entrenamiento, y eso sin contar a Tucker Kraft, Micah Parsons y Devonta Wyatt. Pero 17 jugadores en estas alturas es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo que siempre padecemos, ¿no? Lesiones. Honestamente, prefiero que estas lesiones se den en este punto de la campaña, que todavía no inicia, a que se den durante la temporada, ¿no? Es momento de que los jugadores saquen sus dolencias eh, antes del training camp y no durante o después del training camp, ¿no? Varios nombres que voy a repasar aquí de los jugadores que se perdieron actividad del OTA por lesión fueron Jonathan Ford, que se perdió oportunidades valiosas en la rotación de la línea ofensiva como nose tackle. Drake Dabney, uno de los alas cerrados suplentes. Su ausencia permitió que otros alas cerradas ganaran terreno. El linebacker Jordan Riley, que continúa su recuperación de la lesión de talón de Aquiles. Eh, el linebacker Isaiah McDuffie también se ha mantenido fuera de las actividades abiertas a la prensa. Donovan Jennings, uno de los que está peleando por un puesto de línea ofensiva,
pues ha estado fuera de competencia. También Jacob Monk, como ya dijimos. Kamal Hayden, que es un corner que pues a los Packers se ve que les gusta, pero pues viene arrastrando una lesión desde el año pasado. Veremos si puede ponerse a punto para competir en el training camp. También uno de los corners que los Packers trajeron en la agencia libre, Benjamin St-Juste, no ha podido practicar con el equipo por lesión. Damian Martínez, un corredor que pues ha sido una baja sensible, donde la profundidad de los corredores pues ha sido crítica. Es muy malo que Damian Martínez no pudiera entrenar. Colin Oliver, por segundo año consecutivo, se pierde tiempo importante del off-season. Es un jugador que va a buscar tener tiempo y snaps, mientras Micah Parsons está fuera, ¿no? Es un edge rusher que necesita ver el campo porque el año pasado se perdió toda la temporada por lesión y este año es importante que pueda recuperar tiempo para consolidarse en el equipo. De Manny Jackson, un corner novato que no se ha podido establecer por molestias físicas. Ya lo mencionábamos, ¿no? Luke Musgrave, que sufrió una lesión durante el minicamp y le impidió terminar las prácticas. El otro agente libre que trajeron y que ha perdido tiempo de entrenamientos importante y que incluso a mi juicio podría perjudicar sus posibilidades de hacer el roster es Sky Moore, quien se lesionó tras el primer día de los OTAs y ha estado ausente desde entonces. También otro jugador importante que ha estado fuera por lesiones, Aaron Banks, lo que ha forzado a movimientos en la línea titular, ¿no? Nuestro guardia izquierdo, pues es importante que esté. Marshawn Lloyd, otro que no deja de estar lesionado, aunque su lesión no es de gravedad, el equipo ha sido extra precavido y no lo ha dejado participar en los equipos, perdón, en los entrenamientos de equipo o en todos los entrenamientos de equipo, lo cual pues es más que nada un punto de precaución, más allá de que, más que esté lesionado, es algo como de precaución del equipo, porque sabemos que Marshawn Lloyd en 3 años no ha podido jugar por lesiones. Y por último, Josh Jacobs, cuya ausencia pues se debe a la situación legal que ya hablábamos, eso lo ha mantenido alejado de las actividades del equipo, ha estado ahí en las instalaciones, pero no ha entrenado. Entonces, bueno, esas son los 17 nombres de jugadores que pues han estado ausentes en algunos momentos, ¿no? De los OTAs. Y bueno, Cheeseheads, por último en este episodio, vamos a pasar al tema de las batallas posicionales a seguir en el próximo Training Camp, con todo este panorama de altas, bajas y sorpresas en los minicamps y OTAs. Pues el panorama de cara a la pretemporada se pone interesante. A mí me surgió, después de estos reportes de los OTAs, me surgió una nueva batalla posicional que realmente no tenía mucho en el radar o que no me parecía tan relevante, pero ahora es una de las 6 que voy a destacar en esta sección y es con la que voy a empezar. Me parece interesante esta batalla posicional para ser el tight end número 2 o tight end titular en caso de que Tucker Kraft no pueda iniciar la temporada estas semanas durante la apertura a los medios con los jugadores, no esta semana, estas semanas de OTAs. Durante la apertura de los medios, cuando entrevistaron a Tucker Kraft, él dijo que él va a estar disponible y listo para la semana 1 de la temporada. O sea, él dice que él va a arrancar la temporada, lo cual me parece aventurado, me parece algo riesgoso que lo diga, pero bueno, los Packers la verdad son muy cuidadosos en cómo asesoran a sus jugadores para declarar, por lo tanto creo que pues no es pues esta información que da Tucker Kraft puede estar alineada de alguna manera con lo que los Packers quieren comunicar, y yo creo que también, bueno, yo creo que Tucker Kraft no estoy tan seguro de que vaya a estar listo para la semana 1 y si lo estuviera estaría tal vez en una capacidad limitada, ya conocemos cómo son los Packers en ese sentido, así que es importante esta posición de tight end número 2 que es potencialmente tight end número 1 en caso de que Tucker Kraft no llegue al inicio de la temporada y en esa batalla pues están en este momento involucrados Luke Musgrave, nuestra selección de segunda ronda, que ya hablamos de él, y Josh Wiley, que también ya hablamos de él, que se reporta que aprovechó mucho la posición de tight end 1 o de ala cerrada número 1 ante la ausencia de Musgrave por lesión. Entonces, estos dos van a competir fuertemente durante el training camp y la pretemporada para hacerse de la
ya sea titularidad en la semana 1 si Tucker Craft no está disponible, o pues ser el número 2 detrás de Tucker Craft. Ya vimos la temporada pasada que cuando Tucker Craft estuvo lesionado, los Packers realmente no estaban usando a Luke Musgrave como el titular, sino como un ala cerrada número 2, y Josh Whyle fue en muchos momentos el número 1. Tenía esto desde un punto de vista o desde la perspectiva de snaps por partido. Y Wiley en muchos partidos jugó más snaps que Luke Musgrave. Esto no quiere decir que su rol fuera muy relevante, pero pues lo metían más que Musgrave, así que eso nos puede decir algo, y sobre todo considerar que en teoría, pues Wiley tiene ventaja en estos momentos sobre Musgrave por el hecho de que durante los OTAs él fue el ala cerrada 1, mientras Musgrave estaba lidiando con lesiones. Así que bueno, algo relevante. La siguiente batalla posicional a mencionar es una muy importante. Yo creo que parte de las razones por las que la temporada pasada los Packers pues quedaron por debajo o cerraron la temporada por debajo de nuestras expectativas fue por el hecho de que la línea ofensiva fuera bastante irregular, sobre todo al inicio de la temporada, y al final cuando Zach Tom salió lesionado. Zach Tom se reporta que, aunque también se ha perdido pues, los entrenamientos con el equipo, se reporta que él sí va a estar listo para el training camp. Y no solamente para el training camp, lo cual también quiere decir que va a estar listo para el inicio de la temporada, lo cual es muy bueno, excelentes noticias. Zach Tom es nuestro mejor liniero ofensivo y con diferencia, y su presencia es vital para que el resto de la línea sea pues una amalgama sólida, y bueno, pues el hecho de que él esté entrenando es importante. Ahora, dejando a Zach Tom y asumiendo que Zach Tom va a ser el tackle derecho titular de los Packers y va a estar disponible en la semana 1, pues el resto de la línea en teoría es Zach Tom, tackle derecho, Belton, guardia derecho, Sean Ryan centro, Banks, guardia izquierdo, y en teoría Jordan Morgan es quien va a tener la titularidad de el tackle izquierdo. Sin embargo, quedan muchos lugares, aparte de estos 5 titulares, disponibles en la línea ofensiva, y esa es la segunda batalla posicional que voy a seguir de cerca durante el training camp y la pretemporada. Yo creo que después de estos 5, los 2 que están más seguros en el roster serían el novato de quinta ronda, Jager Burton, por lo bien que se ha hablado de él y porque pues, es un novato que apenas draftearon, y también Darian Kinnard, el swing tackle suplente que los Packers usan para cubrir el tackle izquierdo o tackle derecho, dependiendo de la necesidad, ¿no? Y en teoría o de facto es nuestro tackle derecho suplente mientras Actom no participa en los entrenamientos. Así que de ahí en fuera, yo creo que las principales batallas serían Jacob Monk contra Jager Burton por el puesto de centro suplente. Aquí, como les digo, yo no creo que corten a Burton si perdiera pues esa batalla posicional, pero yo creo que si pudieran cortar a Monk si Burton le gana la partida. También podemos hablar de muchos jugadores que están ahí en una competencia por un puesto de guardia suplente. Ya sabemos que Burton puede ser un guardia suplente si perdiera el puesto de centro suplente contra Monk. Entonces tal vez los Packers usen a otro guardia suplente más, y ahí en la contienda están Donovan Jennings, Dillon Wade, John Williams y Dylan Barrett y Josh Gesky. Muchos de los cuales no creo que van a ser el roster, pero hay algunos nombres interesantes como Donovan Jennings, que ya lleva algunos años en el equipo, Dillon Wade, que fue uno de los novatos agentes libres que los Packers firmaron, que estaba proyectado a hacer una selección de draft de quinta o sexta ronda y salió undrafted y los Packers lo tomaron. Es el jugador que viene de Auburn. Entonces pudiera ser que si lo seguimos, o sea, por eso es interesante seguirlos de cerca, porque pudieran ser que tengan un muy buen training camp, lo cual les asegura un lugar en el roster, ¿no? Y por último, también habría que ver los puestos de tackles suplentes, que solamente tenemos a Kinnard.
quién más pudiera ser el equipo, ¿no? Porque están Kennard, Travis Glover y Brant Banks como tackles suplentes. Veremos quién se puede quedar. Yo ahí el único que le doy posibilidades de hacer el equipo es Darren Kennard. Y yo creo que los Packers van a tener unos 9 linieros ofensivos para al inicio de la temporada, ¿no? Así que bueno, veremos cómo se van dando las cosas. La tercera batalla posicional es bastante estresante y va a haber un escrutinio muy grande en ella. Eh, Sin embargo, es de vital importancia para las aspiraciones de este equipo y es el puesto de pateador. Esta batalla va a ser entre Trace Mack, nuestra selección de séptima ronda, y el pateador Lucas Haversick, que ya estuvo en el equipo la temporada pasada. Es el que tiene el récord de la franquicia en gol de campo anotado más largo, una franquicia de más de 100 años y él tiene el récord. Sin embargo, demostró también ser un pateador inconsistente. Estuvo enrachado y luego cuando lo mandaron a la banca por poner a McManus de nuevo, cuando se le volvió a necesitar, se vio inconsistente Haversick. Pero esta posición tiene que establecerse definitivamente. No creo que vaya a ser una competencia tan dura para Smack. Trace Mack tiene todas las de ganar. Yo diría que está 80% seguro que él va a ganar y 20 Haversick. Pero quién sabe, ¿no? ¿Qué tal si Haversick responde con una gran pretemporada y Smack se ve titubeante, dubitativo, se ve y no confiable? Pues entonces quizá Haversick le gane la partida, ¿no? Pero como ya decía, los Packers son un equipo con aspiración a Super Bowl y no pueden darse el lujo de esperar a que el novato se aclimate, a que el novato agarre ritmo, encuentre su camino. O sea, necesitamos producción de parte del novato desde el día uno. Así que bueno, en ese sentido es importante que quien gane esta batalla posicional garantice que los Packers no van a dejar ir puntos, no van a dejar ir partidos por el tema de los equipos especiales, ¿no? Eh, Cambiando de lado a la parte defensiva del roster, vamos a ir de atrás para adelante, empezando con la línea, ¿no? Creo que una batalla posicional sumamente interesante es la del nose tackle. El nose tackle para mí me intriga mucho y yo he escuchado a muchos reporteros y analistas de los Packers decir que los Packers van a usar a Hargrave como nose tackle. Yo esperaría que no, en verdad espero que no, porque Hargrave es su peor posición, sobre todo a la edad que tiene, ser nose tackle, y se vio en Minnesota como no dio bastante malas temporadas jugando esa posición. Yo esperaría que quizás tenga un rol mucho más parecido al que tuvo en Filadelfia con nuestro nuevo coordinador defensivo y sea más un three technique que un nose tackle. Habiendo dicho eso, hay que ver entonces quién sería el nose tackle titular. Los Packers, como sabemos, pues no draftearon a Big Orange, que terminó yéndose, como no, a Minnesota, pero draftearon a Chris McClellan para un rol que creo que sería similar o el mismo. Y McClellan es un tipo que puede jugarte muchas más cosas que nose tackle. Yo creo que entre McClellan y Hargrave van a rotar posiciones en momentos donde a veces McClellan puede ser el nose tackle y a veces Hargrave puede ser el nose tackle, ¿no? Dependerá la situación. Y esto lo digo solamente para aclarar que no creo que vaya a haber, de los jugadores que voy a nombrar aquí que están compitiendo, contendiendo por el puesto de nose tackle, no creo que vayan a ser nose tackles estáticos sin más, sino que creo que van a rotar un poco o variar un poco sus funciones. Sin embargo, pues aquí yo a lo que me refiero es nominalmente lo que se conoce como nose tackle, ¿no? ¿Quién va a tener, por decirlo de alguna manera, más snaps en la temporada bajo la posición de nose tackle? Y los jugadores que creo que están en la contienda son aparte de McClellan, Warren Brinson, que estaría en su segundo año, Nasir Stackhouse, que también está en su segundo año, e incluso Jonathan Ford, un viejo conocido que los Packers reclamaron al final de la temporada pasada, que también pudiera hacerse del puesto de nose tackle, ¿no? Pero estos 4 jugadores, a todos les veo
amplias posibilidades de hacerse con el puesto. El que tal vez la tiene más difícil por lo mal que jugó la temporada pasada, al final de la temporada sobre todo, por lo mucho que se espera de él y quizás ha dejado pues un poco decepcionados a los coaches de los Packers, es Stackhouse. Stackhouse creo que es el que tiene las de perder. Estaría entre él y Jonathan Ford como los últimos en quizá poder hacerse con ese puesto de nose tackle titular, ¿no? Y me parece que el que más las tiene de ganar en estos momentos es Warren Brinson, a menos de que Chris McClellan tenga una excelente pretemporada o un excelente training camp, ¿no? Ahora pasamos a la posición de edge rusher, ¿no? Como yo les decía con el tema de Lucas Van Ness, pues Micah Parsons no va a estar disponible para el inicio de la temporada. Se habla que incluso pudiera estar disponible hasta la semana 8. Originalmente se pensaba que podía estar después de la 4, ¿no? Para la semana 5. Y bueno, ahora se ve complicado el panorama. El hermano de Micah Parsons, Terrence Parsons, en Twitter o X, pues publicó que esperen a Micah para la semana 8. Es algo complicado que esperemos que no se dé. Ojalá que pueda regresar antes Micah. Esta no es información oficial. Terrence Parsons no es el vocero oficial de Micah, pero bueno, hay razones por las cuales lo dicen, ¿no? Y hay que prestarle atención. En ese caso, pues consideremos que para el inicio de la temporada, Lucas Van Ness va a ser el edge rusher número 1 y aquí viene la batalla posicional. ¿Quién va a ser el edge rusher número 2 al lado de Van Ness, ¿no? Y cuando se reincorpore Micah al equipo, serían Micah y Van Ness. ¿Y quién sería el 3, no? Se rotaría considerablemente los snaps con Van Ness, ese número 3. Y entre los nombres que van a estar ahí peleando ese puesto serían Barry Sorrell, Brenton Cox, Danny Dennis Sutton y Colin Oliver. Como ya lo mencioné, Colin Oliver pues está batallando con lesiones. Eh, a mí me parece que es el último en el orden, ¿no? Precisamente por el tema de las lesiones. Y el que parece tener la mano alta es Barry Sorrell, como un potencial titular Edge número 2. Este jugador de segundo año que viene de la Universidad de Texas, drafteado en la 4ª ronda del año pasado, tiene la posibilidad, ¿no? Pero no le va a tener fácil con Brenton Cox y Danny Dennis Sutton este año. Muy, muy interesante para mí. Edge Rusher número 2 y número 3 a seguir en el training camp. Y por último, mi última posición a seguir en de cara al training camp de estas batallas posicionales es la de cornerback 2 o cornerback 3. Aquí me explico. Lo más seguro es que Nixon vaya a ser el cornerback 1, nos guste o no. Es lo más seguro porque es el que más tiempo lleva en el equipo, el más veterano. Es un corner que es confiable, no es una estrella, pero es un corner promedio que te puede dar buenos juegos y también te puede dar malos, te puede dar buenas jugadas y te puede dar malas. Pero es un corner que tiene la confianza de LaFleur y yo creo que también se va a ganar la confianza del nuevo coordinador defensivo. Así que simplemente yo estoy asumiendo que Kishan Nixon va a ser nuestro corner 1. Eso deja el corner 2 como una posición abierta para la competencia e incluso corner 3 en caso de que el número 2 esté, digamos, en arenas movedizas, esté no tan sólido en su posición y entonces el 3 entre o veamos rotación del corner opuesto al lado de Kishan Nixon. Eh, en esa batalla posicional están involucrados Carrington Valentine, Brandon Cisse, el novato de segunda ronda de este año, nuestra primera selección de este año, el agente libre que trajimos Benjamin St-Juste, el otro novato de Alabama, Domani Jackson, Marlon Jones, que es un jugador que tuvo problemas de cáncer y que no pudo jugar su última temporada, pero los Packers lo firmaron como agente libre, viene de la Universidad de Vanderbilt, y Kamal Hayden, que era un corner que parecía haber conseguido una ventaja sobre Valentine por tiempo de juego. Sin embargo, una lesión pues lo dejó fuera, ¿no? Pero todos estos jugadores podrían ser el corner 2 o corner 3 que rote con el 2, ¿no?
Valentine, Cisse, St-Juste, Domani Jackson, Marlon Jones, Kamal Hayden. En este momento yo, si tuviera que adivinar, creo que Carrington Valentine tiene la ventaja por encima de todos, porque de nuevo es el que también más experiencia tiene. Es un corner que me parece un poco menos bueno que promedio. Es bastante malo en tacleadas, es mejor en cobertura de zona, pero sí me parece que Valentine va a tener la ventaja al inicio de la temporada. Usualmente los Packers son precavidos con cómo llevan a los novatos y no los ponen de titulares en la semana uno. Es atípico que eso pase, digo, sí ha pasado, pero es atípico. Así que yo no anticipo a Cisse ganándole la partida a Valentine. Sin embargo, creo que puede haber una rotación considerable entre Valentine, Cisse y Saint Just, ya empezando la temporada. Y por ello, darle seguimiento a esta batalla posicional en el training camp, pues es importante. Fuera de ahí, Domani Jackson, Marlon Jones, Kamal Hayden pueden ser jugadores que terminen siendo corner 4, 5, algo así, y no vean mucho el campo a menos de que hayan lesiones. Pero son piezas de profundidad para la posición que son valiosas, ¿no? Aportan ese punto valioso en el equipo. Y bueno, también creo que podríamos considerar la batalla por el puesto del receptor número 6 como una batalla a seguir. Yo creo que el top 5 de receptores ya está más que cerrado. No creo que se muevan los 5 receptores top del equipo. Ahí sabemos que están Christian Watson, Jaden Reed, Matthew Golden, Savion Williams y seguramente Bo Melton, quien se ha reportado que va a estar jugando a tiempo completo como receptor, ya nada de experimentación con él como corner, y ha tenido un gran training camp de acuerdo a lo reportado. Entonces parece que Bo Melton se va a hacer de ese puesto sin duda. Sin embargo, no sé si los Packers vayan a llevar más de 5 o 6 receptores. Estoy seguro que si llegan a llevar 6 receptores en el roster, el receptor número 6 debe tener obligatoriamente un rol en equipos especiales, porque si no, no veo una justificación de su lugar en el roster y va a tener casi, o sea, porque va a tener casi nula participación en la ofensiva. Puede que los Packers decidan quedarse con algún prospecto de jugador a desarrollar en la posición de receptor. Solo que esa batalla posicional me parece de mucho menor relevancia por lo que ya mencioné, ¿no? El hecho de que el top 5 está muy definido y si van a haber 5 y si van a haber receptores involucrados en la ofensiva, van a ser máximo 5, no van a ser 6. El número 6 pudiera ser para Sky Moore, que tampoco parece tener muy seguro su puesto en el roster, sobre todo por estar lesionado tan seguido, ¿no? Y de ahí, bueno, un montón de jugadores que pudieran hacer el roster como Isaiah Neyer, eh, Brandon Rice, Will Shepard, Michael Sturdivant, estos jugadores pudieran hacer el roster, pero a mí me parecen más jugadores de escuadra de prácticas. Yo creo que los Packers van a llevar 5, máximo 6 receptores en el roster. Por lo tanto, me parece, como les digo, una batalla de menor relevancia. Quien haga la posición de receptor 6 no va a impactar mucho en las aspiraciones del equipo, ¿no? Así que bueno. Y bueno, Cheeseheads, con esto cerramos el repaso completo de junio y entramos al periodo más lento del off-season, el periodo donde no pasa nada. Los jugadores y los coaches toman vacaciones antes del inicio de training camp que va a empezar a finales del mes de julio. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí sintonizando este episodio. Espero les haya gustado y entretenido e informado el episodio. Gracias por la paciencia durante este pausado off-season. Así siempre son los off-seasons, ya lo saben, pero bueno, voy a intentar sacar un poco más de contenido conforme vaya habiendo más información o más motivo de hablar de los Packers, ¿no? Pero como ya les mencioné, pues estamos también un poco contagiados con el tema del Mundial. Eh, y bueno, pues de nuevo, muchas gracias por seguir apoyando al podcast. Incluso en meses donde parece que no hay nada de qué hablar, pues cualquier noticia parece ser
demasiada relevancia y aquí la platicamos. Y bueno, de nuevo, no olviden dejar sus comentarios en redes sociales y en este video o en este episodio del podcast. Díganme quién creen que gana la batalla del puesto de pateador. Parece que está cantada para Smack, pero quién sabe. O alguna otra que a ustedes les parezca también relevante. Coméntenme qué posición van a estar siguiendo de cerca este training camp. ¿Qué les parece la situación de Josh Jacobs? ¿Qué tan preocupados los tiene? Y bueno, suscríbanse al canal en YouTube y sigan al podcast en su plataforma de preferencia. Compartan este episodio y nos vemos en el próximo episodio con más actualidades de los Packers y la NFC Norte. Como siempre, Go Pack Go.